Bienvenidos a Alerta 24, tu canal informativo. Situación política tras la captura de Maduro. A comienzos de enero de 2026, el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos tras una operación militar ejecutada por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y otras zonas estratégicas del país, como parte de una acción contra su presunta implicación en narcoterrorismo y tráfico de drogas. Maduro fue trasladado posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos federales. Frente a esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la existencia de una ausencia temporal de Maduro y ordenó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva hasta ese momento, asumiera la presidencia de manera interina sin la obligación de convocar elecciones inmediatas. Desde entonces, Venezuela ha vivido una crisis de enorme magnitud, marcada por tensiones internas en el poder, debates sobre soberanía y un complejo equilibrio entre resistirse a la injerencia externa y cooperar con Estados Unidos. Consolidación del poder de Delcy Rodríguez. Desde que asumió el cargo, Rodríguez ha impulsado cambios institucionales significativos para consolidar su liderazgo. Reestructuración de las fuerzas de seguridad. Rodríguez removió al comandante de la Guardia Presidencial, vinculada al gobierno de Maduro, y nombró a Gustavo González López al frente de la Guardia y de la Contrainteligencia Militar, con el objetivo de reforzar el control del aparato de seguridad en un momento de alta volatilidad. Cambios en el gabinete. Ha reemplazado ministros clave y nombrado nuevos funcionarios en puestos estratégicos como economía, comunicación y transporte, con aliados de confianza, parte de una estrategia para asegurar la lealtad institucional. Apoyo de mandos militares y líderes chavistas. Altos cargos, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, han jurado lealtad pública a Rodríguez como presidenta interina, reafirmando la subordinación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB, bajo su mando. Relaciones con Estados Unidos y diplomacia. El vínculo entre el gobierno interino venezolano y Washington ha sido un eje central de la nueva política exterior. Apertura y cooperación. Rodríguez extendió una invitación a Estados Unidos para trabajar en una agenda de cooperación y desarrollo compartido, buscando fortalecer vínculos comerciales y de inversión en sectores como el petrolero, en medio de las tensiones por soberanía nacional. Retiro de restricciones y negociaciones. Estados Unidos ha levantado algunas restricciones, incluyendo la apertura del espacio aéreo, lo que facilitaría vuelos comerciales e inversiones tras años de sanciones. Control financiero y petrolero. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció mecanismos de supervisión del Tesoro venezolano de los ingresos petroleros y la aprobación de presupuestos mensuales como parte de controles financieros en el marco de la crisis. Presión y advertencias. A pesar de la cooperación, figuras políticas estadounidenses han advertido que podrían usarse medios adicionales si Rodríguez no cumple con ciertos objetivos estratégicos, reflejando la continua presión de Washington. Rodríguez ha intentado matizar estas relaciones, afirmando, en actos públicos, que rechaza aceptar órdenes de potencias extranjeras y que los problemas internos deben resolverse por los venezolanos, buscando un equilibrio entre cooperación y soberanía nacional. Medidas internas y cambios legales. En el ámbito interno, el gobierno interino ha anunciado decisiones políticas con impacto significativo en la sociedad venezolana. Amnistía y liberación de presos políticos.
Rodríguez propuso una ley de amnistía general y anunció el cierre del controvertido centro de detención del Helicoide en Caracas, liberando a cientos de presos políticos, lo que ha sido interpretado como un gesto humanitario y una señal de apertura política. Debate político y oposición. Sectores de la oposición, incluida la líder opositora María Corina Machado, han criticado a Rodríguez, calificándola de incapaz de liderar una verdadera transición democrática y considerando que algunas medidas son resultado de la presión externa. Reacciones y desafíos. La crisis ha desencadenado respuestas diversas. Respaldo y tensiones internas. Sectores del chavismo han respaldado públicamente a Rodríguez y han afirmado que no habrá caos institucional, destacando esfuerzos por mantener el orden y proteger a la población. Opinión internacional dividida. Expertos advierten sobre riesgos de inestabilidad, potenciales protestas sociales y luchas internas por el poder, además de la incertidumbre sobre la legalidad internacional de la operación de captura de Maduro. En los primeros compases de 2026, Venezuela inició un episodio clave en su crisis política histórica, con la liberación de decenas de personas consideradas presos políticos, marcando un antes y un después en el conflicto que ha definido la vida pública del país durante décadas. El proceso, impulsado por el Ejecutivo interino liderado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, ha tenido una resonancia social y política que traspasa fronteras y generaciones. Con solemnidad y determinación, Rodríguez presentó a finales de enero una propuesta de ley de amnistía general, dirigida a cubrir a quienes fueron detenidos por razones políticas desde el inicio del chavismo en 1999 hasta el período más reciente. La iniciativa legislativa, concebida como un gesto de reconciliación nacional, busca sanar las heridas de un prolongado periodo de confrontación política y permitir que cientos de familias separadas por años puedan reencontrarse con sus seres queridos. En un acto oficial en el Tribunal Supremo de Justicia, acompañado de magistrados, ministros y altas autoridades del Estado, Rodríguez sentenció que la amnistía no debe ser un instrumento de revancha, sino un paso hacia la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre venezolanos. La propuesta excluye a quienes hayan cometido delitos graves como homicidio, narcotráfico o violaciones graves de derechos humanos en un intento de equilibrar justicia con reparación social. Desde principios de enero, mientras se debatía la ley en la Asamblea Nacional, se ha observado un movimiento progresivo en la excarcelación de detenidos. Organizaciones de derechos humanos como Foro Penal han documentado la liberación de centenares de presos políticos, aunque las cifras oficiales y las verificadas por la sociedad civil difieren. Según algunos conteos, más de 300 personas han recuperado su libertad, aunque todavía quedan centenares bajo custodia o con restricciones judiciales. Las liberaciones han sido recibidas con un optimismo cauteloso por familiares y defensores de derechos humanos. En las afueras de centros penitenciarios como el Helicoide, lugares emblemáticos de detenciones bajo el chavismo, se han visto vigilias, llantos y abrazos largamente esperados tras años de incertidumbre y sufrimiento. Para muchos, cada puerta que se abre es un símbolo de esperanza, aunque persiste la desconfianza por la lentitud del proceso y la opacidad en algunos casos. El anuncio también ha generado reacciones mixtas en el ámbito político. Figuras opositoras han expresado que la medida responde, en parte, a presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos, que ha vinculado la liberación de presos políticos con la cooperación venezolana en diversos frentes. Sin embargo, para otros sectores, la iniciativa representa un primer paso imprescindible hacia la reconstrucción del tejido democrático en la nación. Además de la amnistía, el Ejecutivo interino ha anunciado planes para transformar estructuras asociadas a la represión política, como la conversión de El Helicoide en un centro social y cultural, en un gesto simbólico de ruptura con el pasado. Estas decisiones, aunque aún en fase inicial, apuntan a un esfuerzo por redefinir la relación entre el Estado y la sociedad civil.
No obstante, organizaciones internacionales como Amnesty International han recordado que aún queda un número significativo de detenidos por motivos políticos que no han sido liberados plenamente, y han llamado a que la amnistía se aplique de manera transparente, universal y efectiva, sin generar espacios de impunidad o reincidencia de persecución política. En medio de estos cambios, Venezuela se encuentra en un momento crítico de transición. La liberación de presos políticos y la discusión de una amnistía general simbolizan tanto un acto de justicia como un desafío profundo para el futuro democrático del país. Mientras familias celebran reencuentros y voces piden aceleración de las excarcelaciones, las negociaciones legislativas y el pulso entre diferentes actores políticos determinarán si estos gestos se convierten en cimientos firmes para una nueva etapa de paz y reconciliación nacional. Relaciones con Estados Unidos y la oposición venezolana. Un nuevo capítulo en la crisis política. Desde la agitada detención de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han entrado en una nueva etapa marcada por presión política y diplomacia estratégica, en la que la oposición venezolana y la cuestión del petróleo emergen como ejes centrales de la transición. Washington bajo presión. Reuniones y apoyo condicionado. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado su postura hacia Caracas con una combinación de presión política, incentivos diplomáticos y propuestas económicas. En los últimos días, la Casa Blanca confirmó que se han intensificado contactos diplomáticos con representantes del gobierno interino de Venezuela, incluida la eventual visita oficial de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cuyo viaje aún no tiene fecha definitiva, pero que simboliza un intento por crear un puente entre ambos gobiernos. Pero no ha sido solo con el Ejecutivo venezolano. El propio Trump ha anunciado reuniones con líderes de la oposición venezolana que han encontrado en Estados Unidos un espacio de interlocución internacional. Entre los nombres más destacados figura María Corina Machado, la líder opositora que en este contexto ha sido recibida en Washington para dialogar sobre la situación política en Venezuela. Estos encuentros han tenido un fuerte componente simbólico. Machado, quien ha denunciado repetidamente las violaciones a derechos humanos y el encarcelamiento de opositores en Venezuela, ha encontrado eco en la administración estadounidense, que busca coordinar esfuerzos para una transición política estable. Voz de la oposición. Alianzas y críticas. María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2025, ha desempeñado un papel central en esta narrativa. Desde Washington, la dirigente ha insistido en que la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, ha sido determinante para impulsar cambios dentro de Venezuela, incluyendo la propuesta de amnistía para presos políticos. Para Machado, estas medidas no son gestos voluntarios del régimen interino, sino resultado de un empuje externo concreto que ha obligado a las autoridades venezolanas a cambiar el curso de las políticas internas. Sin embargo, la relación entre la oposición y el gobierno interino no está exenta de fricciones. Aunque algunos sectores ven con optimismo los diálogos, otros mantienen reservas sobre la capacidad real del Ejecutivo de Delcy Rodríguez para conducir una transición democrática genuina, expresando que todavía hay estructuras de poder heredadas del madurismo que dificultan una apertura plena. Machado ha declarado además que la transición política en Venezuela es muy compleja y delicada, e incluso ha sugerido que el gobierno interino está realizando el trabajo sucio necesario para sentar bases de estabilidad, aunque advirtiendo que ese proceso debe conducir eventualmente a elecciones democráticas reales y no simples acuerdos de élites. El petróleo como tablero geopolítico. La gestión del petróleo venezolano, durante décadas el principal motor de la economía nacional, se ha convertido en otro de los focos de interés en las relaciones con Estados Unidos. Expertos y analistas coinciden en que la administración estadounidense ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformas legales para abrir el sector, con el objetivo de facilitar la entrada de inversiones extranjeras y asegurar el flujo de crudo hacia mercados internacionales bajo condiciones transparentes.
Estas discusiones no se limitan a la producción, también abarcan la seguridad jurídica para las empresas petroleras, la supervisión de ingresos y la eventual participación de compañías estadounidenses que, según algunos informes internacionales, podrían comprometer inversiones significativas si se garantiza estabilidad y protección legal. Para la oposición venezolana, que ha abogado históricamente por la apertura económica y la revitalización del sector energético, estas propuestas representan no solo una oportunidad de reactivación económica, sino también un camino para romper con la hegemonía estatal que, en su visión, ha sido fuente de corrupción e ineficiencia. Pendiente, una encrucijada crítica. La relación entre Venezuela y Estados Unidos, articulada a través de diálogos con el gobierno interino y con sectores opositores, se perfila como un momento decisivo para la política y la economía de la región. La presión estadounidense ha impulsado cambios institucionales, ha dado visibilidad internacional a líderes opositores como María Corina Machado y ha reconfigurado parcialmente la agenda venezolana en áreas sensibles como derechos humanos, amnistía y gestión petrolera. Sin embargo, este proceso también levanta interrogantes. ¿Podrán estas dinámicas traducirse en una transición pacífica y creíble? ¿Logrará la oposición capitalizar su posicionamiento internacional para generar cambios profundos dentro de Venezuela? Y sobre todo, ¿hasta qué punto la cooperación con Estados Unidos afectará la soberanía y la estabilidad política en un país acostumbrado a décadas de tensiones geopolíticas? Lo que está claro es que en este tablero estratégico de relaciones internacionales, cada reunión, cada declaración y cada decisión sobre el petróleo venezolano tiene repercusiones que trascienden fronteras, definiendo no solo el futuro inmediato de Venezuela, sino el equilibrio político en toda América Latina.